Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 4 de Romanos. Entonces, si gustan, por favor, abrir sus Biblias conmigo al capítulo 4 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12, ¿sí? Romanos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. En el domingo anterior nosotros concluíamos con este tema de la justificación. El apóstol Pablo, si ustedes se han dado cuenta, desde el capítulo 3, cuando comenzó a hablar de la justificación, el apóstol Pablo hace un fuerte énfasis de que la justificación se logra o se adquiere por la fe en la sangre de Jesucristo, por la fe a todos aquellos que creen, y es muy enfático decir, es por la fe, es por creer, ¿sí? Cuando nosotros concluíamos el domingo anterior, vean ahí en Romanos 3:31, el último versículo del capítulo 3, que Pablo hace una pregunta entendiendo que lo están atacando, y él se anticipa y hace esta pregunta, es decir, si recibe este ataque por parte de los judíos el apóstol Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley, y Pablo contesta, ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Veíamos el domingo anterior que se llega a la conclusión de decir, bueno, Pablo, tú dices que es creyendo, pero ya una vez que creemos, entonces ya cuando yo creo ya soy justificado como tú dices, y entonces hago a un lado la ley de Dios, voy a menospreciar la ley de Dios. Y Pablo contesta y dice, no, sino que incluso al creer en el Señor Jesucristo y recibir la justificación de Dios, el simple hecho de estar creyendo, nosotros estamos confirmando la ley, ¿sí? Y entonces veíamos nosotros que el celo religioso, el celo judío se basaba en, no es que si yo voy a ser justificado por Dios, tiene que ser por alguna participación mía, tiene que ser porque yo estoy obedeciendo, tiene que ser porque hay algo de bondad en mí, ¿sí? Y entonces hablarles de una justificación a los judíos, de una justificación en la que solamente necesitan creer para ser justificados por Dios, para ellos significaba desechar la ley, lo cual Pablo va a estar contestando en este capítulo y va a estar diciendo no, sino que realmente estamos confirmando la ley, ¿sí? Entonces, ellos creen que, o sea, el judío cree que entonces la justificación tiene que ser forzosamente, sí, Cristo, pues ya me estás presentando a Cristo, pero es Cristo más algo yo tengo que hacer. Tengo que ser bondadoso, tengo que obedecer, tengo que hacer algún ritual, algún sacrificio, tengo que tener algún acto de obediencia para que se pueda dar la justificación. Y esto era en los judíos. Y en la persona actual, también muchas veces él cree, dice, bueno, sí, somos justificados por creer en Jesús, pero además debe de existir algo más, ¿sí? O sea, debo de creer en él, pero no faltar a la iglesia. Debo de creer en él, pero no dejar de leer la Biblia. Debo de creer más, orar diario, porque el día que yo falle, el día que yo peque, el día que yo tenga algún pecado, etcétera, entonces ese día hasta uno empieza a dudar de su salvación. Y el apóstol Pablo lo que está enseñando no es solamente a través de creer la justificación, es decir, ese veredicto divino donde Dios perdona al pecador y declara la justicia de Cristo imputada al pecador, y el pecado del pecador imputado a Cristo, quien se convierte en nuestra propiciación. Entonces, esa declaración, dice el apóstol Pablo, es solamente a través de la fe, a través de creer en él, ¿sí? Y esto, bueno, para la mente del judío y para la mente del cristiano religioso, sí le es un tanto complicado, porque el cristiano normalmente actual sí piensa y siente que es que necesito hacer algo para poder lograrlo. Yo les decía el domingo anterior, vamos a pensar que durante la semana te portaste bien, tuviste un actuar cristiano excelente.
Cuando tú llegas a la reunión, llegas y con toda libertad cantas, con toda libertad escuchas la palabra y te sientes muy contento. Pero ¿qué si en la semana pecaste, fallaste, explotaste, te peleaste, etcétera? Pecaste de alguna forma. Llegamos a la reunión y normalmente nos cohibimos porque sentimos, es que esta semana sí fallé. Pero el apóstol Pablo dice, es que no, la justificación es solamente por creer, ¿sí? Y el tema que tenemos para esta ocasión se llama la fe y la ley de Dios. Y el apóstol Pablo, al decir, no, a través de la fe nosotros confirmamos la ley, es decir, le damos el peso que la ley debe de tener, el apóstol Pablo va a utilizar el Antiguo Testamento para enseñar algo que el Antiguo Testamento ya enseña o ya enseñaba, que es la justificación por la fe. ¿Sí? Es decir, el Antiguo Testamento o la ley está enseñando que la forma de ser justificado delante de Dios es solamente a través de la fe. Y el apóstol Pablo va a utilizar a dos personas del Antiguo Testamento muy queridos, muy respetados por todos los judíos, personas con las que Dios hizo pactos muy importantes, y son Abraham y David, ¿sí? Vamos entonces al versículo 1 para ver cómo el apóstol Pablo realmente en estos versículos el apóstol Pablo les da una cátedra a los judíos para demostrarles que la justificación es por creer, que el mismo Antiguo Testamento estaba enseñando eso, de tal forma que lo que el apóstol Pablo les va a estar mostrando es, vean, a los judíos les va a mostrar que su mismo judaísmo se alejó de la verdad que les estaba enseñando, que era una justificación a través de la fe. ¿Sí? Y esto, bueno, lo podemos tener al cristiano religioso, el cristiano que se vuelve muy legalista, su mismo legalismo lo aleja de lo sencillo que es el evangelio, de lo sencillo que es la justificación, ¿sí? Dice el versículo 1, Romanos 4:1, dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Es decir, ¿qué es lo que comienza con una pregunta? El apóstol Pablo les dice, a ver, judíos, ¿qué es lo que halló? ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué es lo que obtuvo? La palabra halló significa obtuvo. ¿Qué es lo que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Sí? Es decir, básicamente les está haciendo esta pregunta. ¿Cómo es que obtuvo la justificación? ¿Cómo es que fue justificado Abraham? Pero vean que dice nuestro padre según la carne. Entonces esto significa cómo es que obtuvo la justificación Abraham como hombre. ¿Sí? Y los judíos, vuelvo a este punto, los judíos tienen a Abraham y a David como referencia de hombres que fueron justificados ante Dios. Entonces, ellos saben que Abraham fue justificado, pero ignoran cómo fue justificado. O sea, bueno, sí sé que fue justificado, pero ¿cómo lo hizo? Y entonces Pablo comienza con esta pregunta y de hecho le pone un poquito de sal ahí a los ingredientes, porque les dice, ¿cómo es que obtuvo la justificación Abraham siendo hombre, como hombre? ¿Sí? Es decir, ni siquiera dijo como hombre perfecto que guardó la ley de Dios, como hombre obediente, sino que lo presentó sencillamente como hombre. Esta palabra que se utiliza aquí según la carne es una palabra que nos describe un hombre en su calidad humana totalmente. O sea, humanamente, ¿cómo es que fue justificado Abraham? Es lo que les está diciendo. Entonces, al iniciar el apóstol Pablo con esta pregunta, realmente está iniciando con una afirmación. Y una afirmación que para los ojos, para los oídos de los judíos, comienzan los judíos otra vez a molestarse, porque comienza con esta afirmación, Abraham fue justificado como hombre. O sea, les está diciendo, miren señores, la ley o el Antiguo Testamento está enseñando que hubo un hombre que fue justificado por Dios y fue Abraham, ¿sí? Ya Pablo en Romanos 3:28, si pueden ver ahí en Romanos 3:28, ya Pablo había dicho ahí, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, ¿sí? Solamente por creer. Y entonces Pablo les está diciendo, pues Abraham era un hombre, si el hombre es justificado por creer solamente, entonces Abraham fue
justificado, siendo hombre, ¿sí? Y ahí nuevamente, o sea, es decir, el desvirtuando toda bondad, toda característica especial en Abraham, ellos es donde comienzan a decir, o sea, entonces Abraham era como yo, y siendo como yo fue justificado, y se los va a demostrar en estos versículos. Vamos al versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por la obediencia a la ley, sí tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, aquí está estableciendo un supuesto, dice, en el supuesto de que Abraham hubiera sido un hombre muy obediente, reconocido en el Antiguo Testamento como un hombre obediente, bueno, tendría de qué jactarse, tendría derecho a decir yo soy el super Abraham y reconózcanme, no para con Dios, dice, finalmente para con Dios nadie puede gloriarse, pero resulta que si nos vamos a los registros del Antiguo Testamento, ningún registro del Antiguo Testamento de la vida de Abraham nos muestra a Abraham como un hombre obediente. De hecho, si leemos bien el Antiguo Testamento, nos presenta las caídas de Abraham, ¿sí? Cuando mintió por cuidar a su esposa, cuando Dios le promete y quiere ayudar a Dios y se van con la sierva, o sea, presenta las caídas de Abraham. Entonces, si Abraham fuese justificado por las obras, bueno, aquí el supuesto es no. El Antiguo Testamento no muestra que él fue obediente a Dios totalmente, no se caracterizó por su obediencia. Lo que significa entonces, bajo este supuesto, es que Abraham entonces no fue justificado por guardar las obras de la ley. O sea, descartamos a Abraham, no fue una blanca palomita, pues, en el Antiguo Testamento. Entonces, no fue un hombre obediente, entonces no va por ese lado, ¿sí? Ahora, el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen los registros del Antiguo Testamento? Lo que dice el Antiguo Testamento es, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, la evidencia del Antiguo Testamento nos dice dos cosas. Número uno, que creyó Abraham a Dios, que Abraham le creyó a Dios, número uno, y que el haber creído en Dios, el haber confiado en Dios, le fue contado. La palabra contado significa imputado por justicia, ¿sí? Y este término le fue contado, es un término contable que significa tomar lo que no es o sea, tomar algo que no pertenece a una persona y atribuírselo a esa persona. Entonces, esto es lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Y todo judío estaría obligado a conocerlo, a saberlo, que Abraham creyó a Dios y que al haber creído en Dios, Dios lo justificó, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que creyó Abraham? Porque luego dicen, bueno, sí que la fe de Abraham, pero ¿en qué consiste que Abraham creyó? Pongan ahí un separador en Romanos 4:3, ahorita vamos a regresar. Vamos a Génesis 15, el primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis 15, versículo 5 y versículo 6, para ver qué es lo que creyó Abraham, ¿sí? Y también, de paso, para poder entender exactamente qué es en lo que creyó Abraham, porque si se hace una mala interpretación, también aquí algunos luego dicen, ahí está, es que debes de creer en las promesas de Dios y aférrate a lo que Dios te ha prometido, pero vamos a entender qué es lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice, y lo llevó fuera Dios y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces vayan viendo. La promesa de Dios consistía en descendencia para Abraham. Versículo 6, y creyó al Señor o creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está, es lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Génesis 12, versículo 2 y 3, para ver otra vez esta promesa. Génesis 12, 2 y 3. ¿Listos? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí?
Vean, la promesa que creyó Abraham tiene que ver con descendencia, con la descendencia de Abraham, que iba a ser padre de multitud de personas, de naciones, ¿sí? Esa es la promesa de Abraham. Ahora, alguien puede decir, pero bueno, es que aquí no entiendo, como que no alcanzo a entender por qué Abraham le creyó esa promesa a Dios y recibió justificación. O sea, el Antiguo Testamento nos presenta también otras personas que creyeron cosas que Dios les prometió y no habla de que fueron justificados. O sea, ¿cuál es lo especial en que Abraham haya creído a esa promesa de la descendencia que él tendría? Y vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, para ver ahí, en Gálatas 3, 16, ahí el apóstol Pablo nos va a mostrar que lo que comprendía esa promesa, lo que esencialmente era esa promesa de la descendencia que tendría Abraham, ¿sí? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Damos un salto del Antiguo Testamento, ahora damos al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a esperarnos para que todos lo puedan leer. ¿Listos? Vean lo que dice. Teniendo esto en mente, lo que acabamos de ver, Abraham creyó la promesa de Dios. Resulta que la promesa de Dios tenía que ver con descendencia. Luego dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La palabra simiente significa a su descendiente. Recuerdan, la promesa tiene que ver con la descendencia. A Abraham fueron hechas las promesas y a su descendiente. No dice a las simientes, es decir, no dice a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, a tu descendiente, la cual es Cristo. Entonces, ahí está el por qué fue justificado. Porque en esa promesa de descendencia, Abraham estuvo viendo a Cristo y estuvo creyendo en Cristo. Y ahí es lo que el apóstol Pablo dice, la justificación es a todo aquel que cree. Él creyó en Cristo y obviamente la óptica de él es muy distinta a la de nosotros. Nosotros volteamos 2000 años atrás y creemos en Cristo. Él tuvo que voltear hacia adelante y creer, o sea, fue la fe lo que estuvo actuando ahí. Ahora vamos al Evangelio de Juan 8:56 para que vean que realmente Abraham, más que decir, voy a ser acá el padre de naciones, no, la confianza, la fe de Abraham estaba puesta en Jesucristo y vean que el Señor Jesús lo confirma en el Evangelio de Juan 8:56. ¿Listos? Juan 8:56. Ahí está. Dice, Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sí? ¿Cómo es que lo vio? A través de la fe. Entonces, toda la mirada, en esa promesa que Dios le dio a Abraham, la mirada estuvo en el Señor Jesús. Alguien puede decir, sí, pero es que no sabía que era Jesucristo, no sabía que era el Hijo de Dios. No, lo que la Biblia está enseñando para el tiempo de la revelación que tuvo, el tamaño de graduación que tenía, de revelación que tenía Abraham, con eso le fue suficiente para creer que Dios enviaría a aquel que sería la justificación para el pecador, ¿sí? Ahora, vamos a regresar nuevamente a Romanos 4:3 para continuar con esta idea. Nuevamente ahí en Romanos 4:3, ahí colocaron un separador. Ahora regresamos nuevamente porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento enseña que creyó Abraham a Dios y creyó a Dios, ya vimos, está creyendo en el Señor Jesucristo y le fue contado por justicia, ¿sí? Ahí está. Romanos 3:22, vean ahí, estamos en 4:3, vamos a Romanos 3:22, nuevamente, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Abraham creyó a Dios, creyó en el Señor Jesucristo y entonces Romanos 3:22 dice
que así viene entonces la justificación, fue justificado, ¿sí? Vamos a ver Romanos 4:4. Entonces, ahí el apóstol Pablo ya les está demostrando, Abraham creyó en el, fíjense nada más qué tremendo que el apóstol Pablo les está diciendo, el mismo Abraham, al padre Abraham que ustedes cantan, padre Abraham tenía muchos hijos, a ese padre Abraham, él creyó en Jesucristo, y ustedes, ¿por qué no están creyendo entonces en Jesucristo? Ahora, Romanos 4:4, pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Ya unos versículos antes dijo, el que obedece la ley tiene de qué jactarse, de qué gloriarse. Bueno, pero al que obra, que bueno, no es el caso de Abraham, porque ya vimos que Abraham tuvo sus errores, sus pecados, si según el propio testimonio del Antiguo Testamento, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, lo que recibió Abraham fue gracia. Lo que recibe aquel que es justificado por la fe en Jesucristo, recibe gracia. Vean el versículo 5. Mas al que no obra, que obviamente aquí el judío dice, bueno, sí, efectivamente estamos hablando de Abraham, no se caracterizó por ser alguien obediente, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? Abraham no obró de acuerdo a las obras de la ley, ¿sí? Porque de hecho la ley vino mucho después de Abraham, viene con Moisés, primero fue Abraham y después, o sea, no había ni siquiera ley escrita todavía, ¿sí? Ahora, lo que entonces aquí este versículo está presentando es lo siguiente, el que cree en aquel que justifica al impío, dice su fe le es contada por justicia. Vean nuevamente, más al que no obra, al que no obedece la ley perfectamente, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿sí? Y vean lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Número 1, dice, Abraham creyó en aquel que justifica al impío. Vean con atención, Abraham creyó, o sea, detrás de esa promesa, nuevamente, o sea, no fijó su vista en el número de personas, en el millones de personas, porque Dios me dijo, si puedes contar la arena, dice, a ver si puedes, así va a ser tu descendencia. No, sino que en esa promesa vio a Jesús, ¿sí? Y entonces, Abraham creyó en aquel que justifica al impío, es decir, él vio que Dios prometía que habría alguien que podría justificar al impío, ¿sí? Y en esa fe, dice el apóstol Pablo, fue justificado, porque la justificación es por creer precisamente en aquel que puede justificar al pecador, ¿sí? Es decir, cuando él cree entonces en esa promesa, necesariamente inmerso ya, incluido en esa promesa, debe de haber propiciación, debe de existir un mediador, porque ya está hablando de impío, no sé si lo están notando, sino que el que cree en aquel que justifica al impío, pecador, que es justificado. Entonces, necesariamente en el tiempo, bueno, cuando viene la ley, era el día de la gran expiación, que no se lograba quitar el pecado, ya lo explicamos, pero él está viendo que alguien va a quitar totalmente el pecado del pecador y que lo va a justificar. Entonces, ahí él está con su mirada en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero este versículo, vean, lo que Pablo les está diciendo, y por un momento piensen como judíos, piensen como un judío religioso. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Es decir, Pablo les está diciendo, Padre Abraham creyó en el Señor, creyó que el Señor podía justificar al pecador. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, judíos, si Abraham creyó que Dios podía justificar al pecador, ¿en qué calidad estaba Abraham cuando creyó? ¿En calidad de santo o de pecador? Exactamente, en calidad de pecador. Entonces, en ese momento, los judíos están diciendo, y todos los altares que teníamos para Abraham se están derribando. Abraham no fue un obediente perfecto de Dios y por eso fue justificado. Les está diciendo, era pecador y él creyó. Es decir, lo mismo para ustedes, son pecadores
pero si crees en el Señor, Él te puede justificar. Entonces, aquí tenemos algo impresionante, la justificación es para los pecadores, ¿sí? Entonces, el día de mañana, por eso les digo, si cometemos errores, si cometemos fallas, pues vete al espejo y di, antes era peor, gracias a Dios Él me está cambiando ahora. Pero mi obediencia a la ley no tiene que ver con mi justificación, tiene que ver que yo creí en aquel que puede justificar al pecador. O sea, es una declaración que Dios hace sobre el pecador, ¿sí? Entonces, vemos que la misma ley que los judíos se aferraban y decían, no, en todo caso sería Cristo más la ley. Bueno, pues la misma ley te está diciendo que solamente cree en el Señor Jesucristo y punto, ¿sí? Bueno, este no es un caso aislado, por si el judío dijera, bueno, pues, ok, descartemos a Abraham, vamos a borrarlo ya del Antiguo Testamento porque nos falló este ídolo que nosotros teníamos. Bueno, Pablo les dice, bueno, y no es nada más Abraham, les voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel canto que dice, estas son las mañanitas? Ah, bueno, pues las hizo David. Pues ahora les voy a hablar de David. Y vean, otro personaje que ellos lo tenían en alta estima, y ahora vean lo que dice. Y esto es impresionante también lo que David decía. David, para que se den una idea, vivió 1000 años antes de que llegara el Señor Jesucristo. 1000 años, y vean, dice Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza, o sea, 1000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, había un hombre que hablaba de una bienaventuranza o de una promesa de Dios al hombre en la que Dios atribuye justicia sin obras. Y eso es impresionante. Cómo en medio de un pueblo tan celosamente arraigado a las obras, había uno que ya estaba diciendo, Dios promete atribuir justicia sin la obediencia perfecta a las obras de la ley. ¿Sí? Ya había un hombre, vean el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, la única respuesta es que 1000 años antes de que el Señor Jesucristo apareciera en esta tierra, ya había un hombre que estaba creyendo en el Señor Jesucristo, ya lo estaba viendo con los ojos de la fe. Obviamente no tenía toda la revelación completa, pero ya sabía que Dios a través de alguien justificaría, otorgaría perdón de pecados de manera completa al pecador. Entonces David creía en Jesucristo, ¿sí? Porque David creía en que se lograría a través de una promesa de Dios llegar a un estado de no culpabilidad ante Dios, lo cual para los judíos pues siempre era esa conciencia de pecado que ellos tenían. Entonces, básicamente, lo que el apóstol Pablo les está diciendo, ahí lo tienen judíos, la justificación es por fe. Ser justificado es solamente cree en el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 9, para rematar, el apóstol Pablo, porque a estas alturas, bueno, los judíos que son muy celosos de la ley, muy celosos de Abraham, muy celosos de David, vean, les dice, es pues esta bienaventuranza, es pues esta promesa solamente para los de la circuncisión, es decir, solamente para los judíos o también para los de la incircuncisión, para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Es decir, Pablo les está diciendo, a ver, gentiles, antes de que se me anticipen, esta promesa de que Dios perdona pecados y que va a quitar la culpabilidad del hombre, ¿esta promesa es para los judíos o para los gentiles? Y cuando los judíos estaban a punto de decir, es para los judíos, Pablo les dice, porque acuérdense, a Abraham le fue contada la fe por justicia, y Abraham no era, ni siquiera era judío, era gentil, era pecador. Entonces, aquí lo que les está diciendo Abraham, o sea, judíos, sorpresa, cuando Abraham fue declarado justo por Dios porque le creyó a la promesa, Abraham ni siquiera estaba circuncidado. Y si Abraham no estaba circuncidado de acuerdo a la ley judía, ni siquiera formaba parte del pacto de Dios, ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios, y sin embargo,
este gentil pecador sí fue justificado. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, Pablo los está cacheteando sin que se estén dando cuenta a ellos, porque les está derribando esa idolatría que tenían en Abraham, y esa falsa interpretación de que decían, no, la justificación es por guardar la ley. Ahora vean el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada o atribuida esa justificación a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, siendo judío, guardando la ley, o no siendo, o siendo gentil. Y contesta Pablo, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, era un gentil, era un pecador cuando fue justificado. Y ahí peor para los oídos de los judíos. Ahora vean el versículo 11. Y recibió, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y lo que acaba de decir aquí el apóstol Pablo es tremendo, porque aquí lo que Pablo, son varias cosas las que está diciendo el apóstol Pablo. Primero, lo que Pablo está diciendo es, sí, judío, porque el judío alegaba de decir, sí, pero Abraham no estaba circuncidado. Y si Abraham no estaba circuncidado era porque guardaba la ley, entonces la justificación es por guardar la ley. Ya se los demostró Pablo, no. Más bien, dice Pablo, Abraham se circuncidó primero porque fue justificado. Y su circuncisión, dice, recibió la circuncisión como señal, como algo externo, como una evidencia de algo que ya había sucedido en el corazón de él. Y segundo, lo que también es a los ojos del judío lo va a sacudir, hace dos declaraciones el apóstol Pablo. Primera declaración, Abraham dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, Abraham es padre de todos los creyentes no circuncidados. En otras palabras, Abraham es padre de los gentiles que creen. Y ahí se les vino abajo pues todo, porque el judío se aferraba de que somos hijos de Abraham. A Jesús en alguna ocasión, dice el Evangelio de Juan, le decía, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros vamos al cielo. Y Jesús les dice, no, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces se sentían muy gloriosos de decir, somos hijos de Abraham. Pero aquí, ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo, espérense, Abraham es padre, pero de los gentiles que creen. Pues peor la cosa para el judío. O sea, esto significa que Padre Abraham es nuestro padre. Entonces, exactamente, por la fe. Ahora, cuando decimos Padre Abraham, no nos referimos a esta mención, es un uso, una usanza que significa que seguimos el ejemplo de, ¿sí? Entonces, Padre de los gentiles que creen. Ahora, vean en Romanos 4, Padre de los que, Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, es Padre de los pecadores que creen. ¿Sí? Vean ahora el versículo 12. Romanos 4:12 dice, y padre de la circuncisión, o sea, sí, judío, para que no se pongan tristes, también es padre de los judíos, dice, padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vean lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Abraham sí es padre de los judíos, pero no solamente de los judíos circuncidados, sino de los judíos que además de ser judíos y ser circuncidados, creen en el Señor Jesucristo. Entonces, Abraham es padre de los gentiles que creen y padre de los judíos, los verdaderamente judíos por etnia, que creen y que además creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que entonces el judío que está circuncidado, que está en la ley, pero que no cree en el Señor Jesucristo, no es hijo de Abraham.
no tiene a Abraham como su ejemplo. Y abran su Biblia, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, para que vean esta situación. Ellos se gloriaban de que, padre Abraham, rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, 19. Y aquí vean cómo lo que acaba de decir el apóstol Pablo se confirma. Pablo les está diciendo a los judíos, Abraham es padre de todos los judíos circuncidados, pero que además de ser judíos circuncidados, creen en el Señor Jesucristo. Vean, dice Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, fue llevado con su padre Abraham, ¿sí? El judío, recuerden, el judío, que siendo judío, pero que además cree en el Señor Jesucristo, fue llevado al seno de Abraham y murió también, y el rico, y también murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó el rico, que también en vida decía que Abraham era su padre, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, ¿qué dijo? Padre Abraham. O sea, dijo, con su mente de judío, nada más hay que guardar la ley. Le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, vean cómo Jesús no dijo, y su padre Abraham le dijo, no, Abraham, o sea, él dice que es su padre, pero Abraham dijo, ¿de dónde, mijo? Porque los que son mis hijos son aquellos que siguieron mis pisadas, y mis pisadas, mi camino fue creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Le dijo, hijo, aquí no es que confirme que sea su hijo, sino en un sentido de respeto, pues. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además hay una gran cima, etcétera, etcétera. Y aquí entonces, bueno, finalmente lo manda la ley, y la ley mandaba al Señor Jesucristo. O sea, aquí el punto que está diciendo el apóstol Pablo es, judío, no digas que Abraham es tu padre, si no es que realmente eres judío, estás circuncidado y crees en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, conclusión de esta pequeña exposición que da el apóstol Pablo, porque continúa, y el siguiente domingo continuamos con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Número 1, ¿a qué conclusiones llegamos? Primero, el Antiguo Testamento o la ley enseñan que la justificación es por la fe, ¿sí? Y nuevamente, esto también es para nosotros, la justificación es por la fe. ¿Quieres evidencias? Ahí está, Abraham y David son evidencias que tenemos en el Antiguo Testamento, es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Número 2, desde el Antiguo Testamento o la ley, la justificación es solo por medio de la fe y sigue siendo el único camino para la justificación. Pues la única manera de que vas a lograr la justificación es creyendo en el Señor Jesucristo. Número 3, desde el Antiguo Testamento o la ley, vean, esto es muy importante, mucho más adelante lo vamos a ver, desde el Antiguo Testamento o la ley, la promesa de la justificación, porque dijo el apóstol Pablo, ¿ustedes que creen esta bienaventuranza es para los judíos solamente o para los gentiles? La promesa de la justificación es para judíos y gentiles, es decir, la promesa de la justificación es para todos, para todos. Ahí vayan tomando nota, a lo mejor dicen ahorita, no entiendo por qué, porque más adelante, cuando veamos la doctrina de la predestinación, desgraciadamente, la doctrina de la predestinación, y más por el ámbito calvinista,
ha malinterpretado las promesas de Dios y ellos llegan al punto de decir, Dios destinó a unos para salvación y Dios dijo, a estos los voy a destinar para perdición. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo desde ahorita que esa promesa es, en la mente de Dios, es para todos, judíos o gentiles. Dios no hizo... no pensó y dijo, voy a mandar a mi hijo, pero a este grupo ya desde ahorita, desde la eternidad, a estos ya yo digo que no van a creer. No, es para todos, ¿sí? Más adelante lo vamos a estar viendo. Número 4, desde el Antiguo Testamento, la ley, vemos que todo pecador que crea en aquel que justifica al impío es justificado. Entonces, la justificación es para los pecadores. ¿Cuál es el problema que tenemos el día de hoy en nuestra vida, en nuestro andar con Cristo? El pecado. Bueno, si el pecado te recuerda que tú eres pecador, bueno, desde el Antiguo Testamento vemos que todo pecador que cree en aquel que justifica al pecador es justificado, entonces sigue creyendo en que solamente en aquel que puede justificar al pecador. ¿Sí? Ahí está el problema del pecado resuelto. Y número 5, Romanos 3:31 dice, luego por la ley invalidamos por la fe invalidamos la ley. El apóstol Pablo contestó y dijo, no, cuando creemos, cuando somos justificados por la fe, no significa, que ya creí en el Señor, entonces ahora la ley de Dios la hago a un lado. No, no la haces a un lado, ¿sí? Sino que, con lo que hemos visto, solo por la fe, cuando llegamos somos justificados por la fe, o sea, solo por la fe, entonces realmente ahora sí podemos cumplir la ley de Dios, ¿sí? Ahora, la ley de Dios, para entenderlo, porque alguien diría, bueno, cuando Pablo dijo por la fe invalidamos la ley, ¿a cuál ley se refiere? En términos generales, el término ley para el judío se componía de 3 partes. Número 1, se componía, voy a omitir los términos hebreos para hacerlo un poco más entendible para nosotros. Concepto ley de Dios se componía, número 1, en lo que viene siendo la ley moral de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la ley moral de Dios? Aquello que Dios dicta al hombre, aquello que el hombre debe hacer, aquello que el hombre no debe hacer. ¿Dónde podemos ver la ley de Dios? Nos vamos a Éxodo 20, en lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Ahí está la ley moral de Dios, ¿sí? ¿Sí me van entendiendo ese punto? Ok, por una parte tenemos ahí lo que es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? Aquella ley que dicta al hombre lo que debe, lo que no debe hacer, ¿sí? Por otro lado, la ley, el cúmulo de ley también se componía en ley civil. ¿Dónde está la ley civil? Bueno, el libro de Levítico. Ustedes se van al libro de Levítico, vienen las leyes de un montón de situaciones civiles. ¿Qué hacer en caso de que me robaron? ¿Qué hacer en caso de que mi animal mató a una persona? Ahí están las leyes civiles. ¿Cómo hay que casarse, etcétera? Ahí están las leyes civiles. Obviamente, para los judíos. Y también se componía de la ley ceremonial, los rituales, los sacrificios y todo ello, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que la fe invalida la ley, obviamente, para no tener los ojos, entonces esto significa que con la fe ya no hay sacrificios, ya no hay estas ordenanzas que tenían o esta legislación que tenían los judíos. Bueno, para nosotros no, porque no somos judíos de entrada, ¿sí? Pero lo que sí continúa es lo que viene siendo la ley moral de Dios, ¿sí? Es decir, el punto es que cuando tú crees por la fe y eres justificado, la ley moral de Dios no se desaparece. Vamos a Hebreos capítulo 10, 16 y Hebreos 10, 17 para que veamos que realmente la ley de Dios continúa ahí con cada uno de nosotros, ¿sí? Hebreos 10, 16 y Hebreos 10, 17. ¿Sí? Hebreos 10, 16, casi uno de los últimos libros. ¿Listos? Dice, este es el pacto que haré con ellos y
pues está hablando del nuevo pacto, está hablando de la justificación prácticamente. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Justificación, ahí está. Entonces, la fe que logra esa justificación, al ser justificados, por eso entonces, ahora sí, esta pregunta que le hicieron los judíos, este ataque, entonces, si creemos, creer y ser justificados, como tú dices, Pablo, ¿significa menospreciar la ley, invalidarla? No, creer significa precisamente que ahora a través ya de la fe podemos cumplir con la ley. No con los sacrificios, no con la ley civil, ceremonial, porque esa ley era para ellos, sino con la ley moral de Dios, con la ley que Dios escribió en nuestros corazones. Y entonces esto va en dos sentidos. Una vez que hemos creído, esas leyes que Dios ha escrito en nuestros corazones, o su ley, su santa palabra que escribe en nuestros corazones, entonces ahora sí podemos cumplirla, podemos obedecerla, y ahora sí entonces podemos vivir un cristianismo con la ley de Dios, con el compromiso con su palabra. Entonces esto descarta ese cristianismo que dice, ya creyendo y tú ya no hay compromisos con Dios, ya no hay una ley que te esté dirigiendo. No, sí lo hay, solamente que ya hay una gracia que nos ayuda a poder obedecerla, y no la obedecemos para ser justificados, sino porque ya fuimos justificados, ¿sí? Muy bien, espero que esta pequeña explicación les haya quedado clara. El siguiente domingo continuamos con este tema del apóstol Pablo que se mete al Antiguo Testamento para mostrar la justificación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias porque podemos ver que incluso en las páginas del Antiguo Testamento, Señor, la justificación era solamente a través de Jesucristo, Señor. Y que esto, más que llenar un conocimiento en nuestros corazones, conforme nuestros espíritus, fortalezca nuestra fe, de entender que, Señor, si nosotros creemos en aquel que justifica al impío, que limpia al pecador, si nosotros creemos que hay alguien que puede traer el perdón de pecados, dice el apóstol Pablo, es justificado, y ayúdanos siempre a entender esto, Señor, que es solamente a través de ti, no por mi obediencia, no por lo bueno que yo haga, sino solamente viendo en Jesucristo aquel al que tú, Señor, lo colocas como propiciación y puede limpiar, puede perdonar al pecador, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.